grandemente. Bienvenidos a tu programa Libertadoras de Generaciones. Y hoy tenemos un tema muy especial que lo vamos a estar compartiendo en unos minutos. Pero como me ven, hoy no estoy sola y estoy bien acompañada y tengo a mi lado a la pastora Angélica. ¿Cómo estás, mi amada? ¿Cómo está, pastora? Muy bien, aquí compartiendo con usted en este día y sabiendo que este programa va a ser de muchísima bendición. ¿A que sí? El tema que traemos hoy es bien importante y vamos a estar compartiendo, ahora mismo vamos a compartir sobre marcando el llamado de nuestros hijos. ¿Qué te parece este tema? Marcando el llamado de nuestros hijos, porque hay muchas madres que no saben cómo hacer o cómo guiarles en el camino y en el llamado del Señor. Es supremamente importante aprender, ¿no, pastora? Porque a veces como madres no sabemos cómo influenciar a nuestros hijos para que cumplan su llamado, su destino, y sé que hoy lo vamos a aprender. Hoy lo vamos a aprender y, como digo, es muy necesario más en una sociedad en el cual hoy se están perdiendo valores, donde estamos viendo lamentablemente que la homosexualidad, cómo está influenciando por medio de las redes, por medio de los canales de televisión. Yo creo que tenemos que hacer un alto como padres, ¿verdad? Algo tenemos que hacer para nuestra generación. No podemos dejar que esto avance y que en nuestra casa no haya principios, no haya palabras. Yo creo que es muy importante que nosotros como padres podamos educar, reeducar, y no solamente educar, pastores, sino poner principios sobre nuestra generación. Y vamos a abrir la escritura en Samuel capítulo 1, versículo 20. Habla sobre Ana. ¿Quién no conoce a Ana? ¿Verdad? Ana no tenía hijos, sabemos que Ana no tenía hijos, Penina tenía muchos, etc. Pero llegó un momento en la vida de Ana que, como mujer que era estéril, pues anhelaba tener un hijo, pero algo que yo creo que abrió el vientre de Ana fueron dos cosas. Uno, que Dios quitó la amargura de su corazón, porque la amargura, Angélica, muchas veces nos lleva a hacernos estériles espiritualmente. Y segundo, que ella hizo un voto con el Señor, consagró a su hijo. Y dice así en el capítulo 1, versículo 20, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y después subió al varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero vamos a leer el versículo 25 y 24, y dice así: después que hubo destetado, lo llevó consigo 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron a el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, porque Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio y lo pedí. Y yo lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Esta es la oración de Ana, acortando un poquito. Ana era estéril, no podía tener hijos, pero de repente, como dije, Dios le concede el deseo de su corazón. Pero algo que vamos a remarcar, pastora, es que ella consagró el niño al Señor antes de nacer, antes de saber que ella iba a concebir y su respuesta le iba a ser entregada. Entonces, háblame un poquito sobre la importancia de consagrar a nuestros hijos. Yo sé que hay madres que nos están viendo ahora que quizás no conocieron al Señor y vienen con los hijos grandes, ya vienen con los hijos hecho una vida, pero es importante, ¿se puede consagrar a diferente edad a nuestros hijos? Vamos a responderle esa pregunta. Sí, no importa la edad, pastora, que tengan nuestros hijos, tenemos que consagrarlos. De hecho, hay muchos casos de madres y padres que vienen a uno, ¿no? A decir: mi hijo ya está grande, yo hasta ahora conozco al Señor, y nuestro consejo es decirle: no importa la edad que tenga su hijo, conságrelo al Señor, entréguelo en el altar, porque cuando hacemos esto, estamos guardando a nuestros hijos, consagrándolos,
poniendo como una cobertura, un vallado, sí, para que nuestros hijos en todos sus caminos durante su vida, como dice la palabra, aunque lleguen a viejos, no se aparten del Señor, ¿verdad? Así es, no se aparten del Señor. Es muy importante lo que estás diciendo porque, como digo, hay madres que se frustran, creen que solamente se pueden consagrar a un niño cuando es un bebé, ¿no? Un bebé, entonces es más fácil consagrarlo sí porque es un bebé. Pero yo creo que, como tú estás diciendo ahora, de que uno tiene que consagrar a sus hijos al Señor. Es más, Ana, número 1, lo que hizo es consagrar a su hijo al Señor. Entonces, ¿cómo se consagra nuestros hijos al Señor? Yo creo que parte de la respuesta tú has entregado, pero es en oración, ¿verdad? Entregarlo, decir, Señor, toma a mi hijo. Yo sé que estamos hablando con madres que quizás tienen a sus hijos en el Señor y otras no. Entonces uno dice, si lo tengo en el Señor es más fácil porque lo puedo consagrar, incluso entregarlo al Señor, llevarlo al altar. Ahora que el pastor, si tiene 20 años, no lo va a cargar en brazo, ¿verdad? Porque es muy grande. Pero sí hacer una consagración, apartarlo, porque consagrar es apartar, ¿verdad? Y cuando somos consagrados, somos apartados para Dios. Entonces, pero hay madres que dice, bueno, tengo mi hijo grande, o mi hijo que es rebelde, o mi hijo que se apartó del Señor. ¿Cómo lo puedo consagrar? Sí, con tu oración, como estábamos hablando. Orar al Señor, decir, Señor, te entrego mi hijo, te lo consagro, sin importar el pecado que hoy viva, sin importar incluso la situación que esté viviendo, porque tú estás consagrando a tu hijo. Entonces es muy importante en esta área. Ana hizo eso. Lo primero que hizo Ana, antes de tener a su hijo, dijo, Señor, te lo voy a consagrar. Y qué bonito es esto, tener esa mentalidad de consagrar a nuestros hijos. Sí, Ana, vemos el caso de Ana, el niño todavía físicamente no estaba. Estaba tal vez el deseo, nada. Estaba el deseo, la petición de ella, y ella en el altar, en su oración, en su momento de intimidad con el Señor, de alguna vez lo consagró, dijo, Señor, si tú me lo das, yo prometo consagrarlo para ti. Así es. Entonces, más fácil cuando lo tenemos físicamente, aunque no venga a la iglesia, pero en nuestra oración, en nuestra petición, lo traemos en ese momento de intimidad, en oración. Señor, yo lo consagro, yo lo entrego, yo lo aparto, yo lo sello, para que el Señor actúe en nuestros hijos. Sí, es como a través de la oración lo traemos, por decir, a la existencia, ¿no? Ya existe, pero la existencia por la fe. Es importante ese punto que estás diciendo, porque Ana hizo eso. Ana no lo tenía y cumplió su promesa. Lo importante es cumplir la promesa. Sobre nuestros hijos hay promesa de parte del Señor, ¿no? Quizás nosotros venimos de maldiciones, venimos de hogares destruidos, muchos vienen de borracheras, de abusos, de divorcio, pero cuando Dios nos permite concebir a un hijo, está hablando de una nueva generación que se está consagrando, una nueva generación que Dios nos está entregando, y esta nueva generación no va a ser como nosotros fuimos. Es más, yo quiero decirte que la maldición que tú pasaste, tus hijos no la van a pasar, y lo que tú pasaste, esa desgracia, tú no la vas a pasar. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios rompió en nosotras toda maldición. Por eso dice que nuestra generación será de reyes y de sacerdotes. Es muy importante entender esto. Entonces, avanzando, porque hay mucho que sacar de esto, ¿verdad? Yo sé que como madres uno está diciendo, ay, sí, qué bueno es esta noticia que puedo consagrar a mi hijo en oración. Entonces, número 1, es importante consagrar a nuestros hijos en oración, consagrarlos al Señor, apartarlos. Y aunque tú me digas hoy, bueno, pero está en la cárcel, está en la droga, está apartado del Señor, no importa, porque la oración puede mucho. La oración del justo puede mucho, y cuanto más la oración de una madre. Cuanto más la oración de una madre. Persiste en oración por tus hijos. No te rindas si están lejos del Señor, porque Dios concederá los deseos de tu corazón. Entonces, Ana lo primero que hizo es consagrar a Samuel. Cuando Samuel viene, se materializa, ¿verdad? Cuando Samuel nace, entonces leí que iba en el Cana su padre a ofrecer sacrificio, y Ana le dijo que no, ella no iba a ir hasta que el niño dejara de amamantarlo, ¿no? Entonces, y el Cana le dijo, haz lo que tú quieras, pero que Jehová cumpla su promesa.
Entonces acá hay una señal muy importante. Cuando nosotros cumplimos, Dios va a cumplir. Cuando tú te determinas a cumplir a Dios, entonces Dios va a cumplir. En el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés dice, no te tardes en cumplir lo que tú has prometido. Ana cumplió. Número 1, consagró a sus hijos. Madre, ¿qué tienes que hacer? Conságralos. Tú dices, mire, pastora, le tiré aceite, oro por las noches, me arrodillo y parece que peor se pone. Sigue orando por él, sigue consagrándolo al Señor, porque cuando tú lo consagras, Dios lo aparta para él. Y aunque venga el diablo y aunque viva algo diferente de lo que tú le has pedido a Dios, hay un momento en el que Dios va a hacer un stop y va a cumplir el deseo de tu corazón. Recuerda que para cada oración hay una respuesta. Bueno, ¿qué pasó, Angélica? Que fue llevado al sacerdote Elí y ahí el sacerdote le dice, bueno, aquí está el niño, aquí está el niño. Yo era esa mujer que tú decías que yo era borracha, porque cuando tú oras y crees en las cosas que Dios te está mostrando, si otros no lo ven, no te preocupes. Tu hijo puede ser un delincuente hoy, pero si tú le consagraste y estás creyendo al Señor, no importa lo que la gente opine, es Dios quien cumplirá su promesa. Entonces lo lleva al sacerdote Elí, el sacerdote Elí lo lleva a la casa de Dios y número 2, podemos decir, lo consagró. Número 2, lo entregó, porque una cosa es consagrar y otra cosa es entregar. Háblanos de esto un poquito, de entregar a nuestros hijos. Sí, vemos cómo Samuel lo entrega, lo dejan ahí en el templo y vemos la importancia de traer a nuestros hijos a la casa de Dios, ¿no? Como padres tenemos una responsabilidad, y más las madres, ¿no? De traer, de enseñarle a nuestros hijos el amor a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Mire la importancia. Samuel, aunque estaba, bueno, más adelante lo vimos cuando estaba en el templo, él estaba en el templo, pero no reconocía la voz de Dios. No sé, por circunstancias, así. Pero entonces nosotros como madres debemos traer a nuestros hijos, no importa la edad, porque también esa es la otra, pastora. Dicen las mamás o los papás, mi hijo tiene 12 años, no quiere venir a la iglesia. No quiere, es que se niega. Pero nosotros bajo nuestra experiencia lo vemos como nosotros hemos traído a nuestros hijos, aunque no quieran venir, ellos vienen, escuchan la palabra y aprenden a amar la presencia del Señor. Así es decir, número 1, Ana consagró. Exacto. Número 2, entonces lo que tú dices es lo entregó, llevarlo a la casa de Dios. Cuando tú entregas a un hijo, lo que está diciendo ella es entregarlo, descansa en el Señor, pero en esa entrega, que ahora vamos a ir a lo siguiente, pero número 2 es entregarlo al Señor. Entonces, ahí es nuestra parte, porque estamos hablando del tema de que nosotros determinamos el destino profético de nuestros hijos. No son nuestros hijos en el sentido de que, como hay muchas madres que dicen, bueno, yo le enseño hasta que él sea grande y decida. No, sino que nosotros tenemos que marcarles un parámetro, nosotros tenemos que enseñarles. Claro que sí, que va a haber momentos en la adolescencia, va a haber un momento en el que viene la rebeldía, en el que viene las cosas que los jóvenes incluso se pueden revelar, aunque sean hijo de pastor, hijo de profeta, hijo de apóstol, hijo de quien sea. Pero hay momentos donde el diablo va a querer apartar a nuestros hijos porque saben que hay promesa. Pero eso es muy importante, entregarlos al Señor. Madre, si no tienes a tus hijos, entrégalo al Señor, entrégalos en oración. Sí, ahora en esta entrega tienes que orar, en esta entrega tienes que batallar por ellos, en esta entrega tienes que guardarlo. Porque aunque sean cristianos o no, pero hay que entregar a nuestros hijos en oración, luchar, porque el diablo siempre vendrá en contra de ellos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Y ahora en el próximo bloque vamos a hablar de cómo hay que orar por nuestros hijos. Te esperamos ahora en un momentito en Libertadoras de Generaciones. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones, con el tema
determinando el destino profético de nuestros hijos. Y nos habíamos quedado en el bloque anterior de que cómo tenemos que orar por nuestros hijos. Rápidamente te voy a decir, siempre tenemos que estar orando. No importa que no veas la respuesta, persiste, resiste, levántate en oración porque tu oración será contestada. Ora por ellos porque, como decía siempre, Jezabel se va a levantar. Va a levantarse a que las mujeres vengan con nuestros hijos a robarles la virginidad, a sacarlos de los caminos. Una mujer tiene que estar orando constantemente, batallando hasta que ellos aprendan a pelear por sí mismos. Y nos aceleramos un poquito más por el tiempo. Pero entonces Ana lo consagró, dijimos hay que consagrarlo. 2, entregarlo al Señor. Señor, es tuyo, pero no me libro de responsabilidad. Es tuyo, pero sigo orando. Es tuyo, pero... Ahora viene la parte número 3, el punto número 3, que es enseñarles y ser instructores de nuestros hijos. Ahora, Samuel tenía principios y tenía valores. Algo que es muy notable decir, dicen los estudiosos que cuando dejó Ana a Samuel tendría entre 3 y 4 años como mucho. Algunos dicen entre 2 y 3 años porque un niño no va a estar tomando el pecho 5 años, ¿no? Entonces, a esa edad, dejar a un niño es una cosa bien difícil, pero la madre sabía, óigame, es tan importante, y ahora nos vas a hablar de eso, pero qué importante es que las madres y los padres tengan los principios claros para guiar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos en debilidad van a caer, en debilidad van a desmayar, pero ahí tenemos que estar nosotros como padres o como madres para levantar a nuestros hijos y ponerle. Samuel tenía principios, ¿pero por qué? Porque Ana también año a año iba a verlo. También estaba el sacerdote, pero no era tanto el sacerdote, era Ana. Porque si notamos que ni Elí en aquel tiempo conoció que Dios le hablaba a Samuel. Entonces Ana era fundamental, los padres son fundamentales para determinar el destino de nuestros hijos. Y ahí sí entramos en esto. Qué importante es, pastora, qué importante es que nuestros hijos sean instruidos. Hoy vemos a muchos niños que no quieren ir a la iglesia. Hay madres que dicen, no lo quiero obligar. Yo entiendo que hay madres que no saben cómo actuar. No lo quiero obligar porque si lo obligo se vuelve peor. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo que haga lo que quiera. ¿Cómo actúo? Eso es el día a día de una madre y no es fácil, no es una tarea fácil, pero ¿qué les dirías tú a cómo instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor? Bueno, yo les hablaría bajo mi experiencia personal, ¿no? Así es. Mis hijos, hasta que los pudimos traer a la iglesia, ellos vinieron, está en la iglesia, y muchas veces no querían venir, ¿no? Así es. Decían, tengo unos amiguitos, no sé qué, pero los traíamos. ¿Vale? Entonces, yo veo ahora en este tiempo en la iglesia, a veces los traen, pastora, los traen y tal, les dan el móvil, porque eso es al día a día. Los niños, para que vengan, van conmigo y le dejo el móvil para que esté durante la palabra, y están los niños en la palabra jugando. En cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? No reciben la palabra, no escuchan, entonces los niños no aprenden, no, exacto, no se les enseñan los principios, los niños mandan, los niños hacen lo que quieren, y entonces ¿cómo vamos a tener a nuestros hijos instruidos en la palabra? Si no les hacemos que la escuchen, no les hablamos de la palabra. Hablando, acá vamos a hablar de diferentes edades. Estamos hablando de unas edades, por ejemplo, de 5 años, que algunos pues tienen escuelas bíblicas para los niños, de 5 ponle a 11 años que están con el móvil y todo eso. Es muy importante que yo haga esta aclaración. Entonces, tú dices de que sí, una de las cosas que vienen a la casa del Señor, pero no son instruidos porque están completamente con las redes sociales o con lo que sea. Que eso es un tema que tenemos que tocar en otro programa, es muy importante. Entonces, continúa un poquito más. Exacto.
y los ve uno, y a veces la escuela dominical, porque hay escuela dominical, y hay papás, mamás, que el niño no quiere, hace pataleta, y el papá le dice, bueno, no suba. Entonces, y luego se van, o agarran y la madre se va porque no. Y luego vienen los padres, mi niño se está portando mal, está haciendo esto, está mintiendo, está esto, está aquello, y ¿qué van a hacer los niños si no están siendo enseñados, no están recibiendo la palabra, no están recibiendo los principios? Entonces, la importancia nuestra, porque después nos quejamos, ¿y qué vamos a hacer? Si es nuestra responsabilidad, si es nuestra culpa muchas veces. A veces sí, es una realidad que se vive hoy en día. Una de las cosas, por eso, hablando de instruir en esa área, más en esa área hay mucho más que tocar, pero si somos, Dios nos puso no solamente como padres, sino como diría yo, maestros de nuestros hijos. Nosotros tenemos que cumplir dos funciones: padres naturales, pero también instructores espirituales de nuestros hijos. En la casa es donde se tienen que ser educados, y en la iglesia pues se afirma la palabra, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros como padres podemos notar, instruir a nuestros hijos. Samuel amaba la casa de Dios, Samuel amaba la palabra de Dios, ¿pero por qué? Porque tuvo un fundamento, sus padres le infundían esto, no solamente Elí, sino sus padres le infundían esto. Entonces es muy importante como nosotros infundirle, leerles la palabra. Hay pastores que hay niños que no quieren, más los adolescentes, no quieren leer la Biblia, no quieren hacer, bueno, tranquilo, no te desesperes, madre. Si no quieren leerla, siéntate tú al lado, cuando se vayan a acostar, y léselas. Léele la palabra. Yo a veces hago con el adolescente eso. No, que me da pereza. Digo, ajá, ¿no vienes tú? Entonces te la llevo yo. Y me siento en la cama y les leo la palabra. Y les leo la palabra. Porque en algún momento la fe que viene por el oír, la palabra de Dios va a hacer algo en su vida. Entonces nosotros, no obligarlo, decir, bueno, lee. Si no quiere, ok, te la leo yo. Ahora, ora, ¿no quieres orar? Te voy a orar yo. Entonces, como padres, creo que tenemos que tomar esos principios, educar. ¿No quiere mi hijo? Bueno, no importa, hijo, voy a orar por ti. ¿No quiere leer? Voy a orar por ti. Entonces tenemos que enseñarle que la casa del Señor es un lugar que tienen que amar. Si no les enseñamos en nuestra casa a amar, la casa de Dios no la van a amar. El problema es, y hago un paréntesis en esto, que muchas veces en nuestra casa no se les enseña a amar, sino al contrario, se les enseña a rechazar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay padres que hablan lo que no tienen que hablar delante de nuestros hijos. Rapidito, dime esto. Claro, le dañan el corazón a los hijos, salen de la iglesia, van a la casa, se sientan a la mesa en el salón y empiezan a criticar al hermano, empiezan a criticar al pastor, empiezan a hablar, uy, esa palabra, lo que dijeron. Entonces el niño, ¿qué pasa? Todo eso lo va escuchando, aunque sean niños pequeños, sí, pastora, ellos escuchan, absorben todo. Y luego los niños vienen a la iglesia, no quieren saludar al pastor, viene la hermana ahí ya, la maestra, y los niños ya están ahí porque escucharon y no quieren nada, no quieren saber. Dicen, no, yo para qué voy a la iglesia. Si lo que mi papá dice es verdad, no, si el pastor es así, yo me voy. Y por eso llegan a la edad que se van. Sí, de esa rebeldía, ¿no? De decir, bueno, es muy importante nosotros en casa tener esa enseñanza con nuestros hijos, porque la iglesia es como cerrar algo, los traemos y bueno, se completa algo, pero nuestra casa, como dices, hablar, tenemos que tener cuidado lo que decimos, porque si nuestros hijos nos escuchan criticar al pastor, criticar esto, criticar el diezmo, criticar esto, lo otro, estamos alejando a nuestros hijos de los principios de Dios, y al alejarlos, entonces van a aborrecer la casa de Dios, no la van a amar. Los hijos van a decir, bueno, si mi padre me dice que esto no es bueno, entonces ¿cómo voy a amar algo que ni ellos pueden llegar a amar? Entonces es muy importante enseñarles a amar la casa de Dios desde nuestra casa. Si nosotros nos congregamos, nuestros hijos se van a congregar. Ahora, si no nos congregamos, no esperemos que nuestros hijos se congreguen. Pero, ¿por qué muchos hijos no respetan a sus pastores ni los saludan? Porque los padres son rebeldes. Entonces, nosotros tenemos que enseñar eso, porque estamos diciéndole a nuestros hijos que tienen que servir, que tienen que amar a Dios, pero si no ven el ejemplo en nosotros, entonces es muy difícil que lo hagan. Otra de las cosas, como decía, poner orden. Si llevamos a nuestros hijos no con la tablet, no con el iPhone, hay que tener un respeto a la casa de Dios. Si no tenemos nosotros respeto, menos
lo van a tener nuestros hijos. Mire, a los hijos, inviertan en sus hijos. Si hay un campamento, mándenlo al campamento. Si en la escuela dominical necesitan algún material, inviertan en los niños. No, van, pero que allá se lo den. En Biblias, hoy en día, perdóname, hoy en día los niños no traen Biblia. No traen Biblia. Claro, no lo traen los padres, no lo van a traer los hijos. Pero hay que invertir, porque a veces se invierte, como tú dices, en miles de cosas y no se invierte en lo principal. Esto es fácil, o sea, a la iglesia ¿con qué se va? Con la Biblia. Al trabajo se va con las cosas, las herramientas. Entonces tenemos que centrarnos y comenzar a edificar una generación con sabiduría y con principios de Dios, porque luego nos va a pasar factura. Es muy importante. Y para ir finalizando, porque el tiempo nos apremia en este lugar, entonces es muy importante que de consagrarlo, de entregarlo al Señor, de instruir a nuestros hijos, tenemos que sanar y cuidar el corazón, que fue uno de los puntos que hablamos, ¿no? Entonces es muy importante que ellos no vean a Dios como aquel que hiere, aquel que hace, no, sino que nosotros tenemos que hacer ver al Señor, que ellos tengan un encuentro personal con el Espíritu Santo, pero enseñarles de que Jesús es su amigo y que el que va a estar siempre no va a ser papá, no va a ser mamá, sino que los que van a estar siempre es el Señor. Es muy importante enseñarles. Nuestros hijos se hieren hoy a través del bullying, a través del menosprecio, a través de tantas cosas, aunque sean fuertes, ellos son heridos. Entonces es muy importante, padres, se los ruego, oren por sus hijos en esta área. Oren, pregúntenle, tengan diálogo. Es muy importante tener diálogo con nuestros hijos, preguntarles qué te pasa, qué te sucede. Y aunque hayan pecado, no condenarlos, sino estamos para restaurarlos. Que a través de nosotros vean a un Padre restaurador. Así como nosotros vivimos esa comunión con nuestro Dios, un Padre restaurador. Entonces yo sé que como madres y madres que tenemos temperamento fuerte, toda madre quiere, no, ande recto, le quiebro la pata, no, sino que nosotras podamos enseñarles que en Dios hay restauración. Cambiemos, vayamos a la palabra. La palabra de Dios, como dice en el libro de Deuteronomios, el Señor le dice, enseñarás a tus hijos esta palabra de día, de noche, la atarás en tu cuello, la pondrás en la frente y en las paredes. Es tiempo de levantar una nueva generación. Así que muy importante este tema, pastora, y bueno, vamos a tener que seguir en otro programa hablando sobre la enseñanza de nuestros hijos, pero no es tarde para comenzar. Dios necesita que levantemos una generación consagrada al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un próximo programa. Bendiciones.